bien. Bueno, pues lo primero de todo agradeceros la asistencia, lo que todavía duráis, porque este tipo de jornadas maratonianas sí tiene cierto desgaste, pero la verdad es que yo personalmente estoy muy agradecido porque al final se reúne un entorno, ¿no?, en el que no solo los fabricantes, por la parte que me toca, venimos aquí a contar nuestras maravillas, sino que también existe la otra parte, usuarios finales y demás, que al final es un compendio de compartir experiencias y ver que efectivamente todo el esfuerzo que podamos hacer los fabricantes por desarrollar soluciones más tecnológicas, más eficientes, etcétera, pues tienen una realidad que unas veces, como decíamos a lo largo de esta mañana, funcionan más exitosamente y otras veces no tan exitosamente, pero bueno, en el objetivo de todos está, por supuesto, el que este tipo de optimizaciones. Siempre tratamos desde, permitidme que me ponga la gorra de Silan, siempre que nos llaman este tipo de eventos, agradecer por supuesto a Enviro Networking que nos invitaran a estas sesiones. Incluso participamos con 2 de ellas porque bueno, pensamos que debemos estar ahí y además creemos que podemos aportar muchas cosas. Voy a enfocar lo que es la presentación, perdonad, no únicamente a un producto concreto, porque bueno, estamos hablando de agua residual, de depuradoras, y al final, bueno, pues como se ha mostrado en diferentes presentaciones durante esta mañana, al final los ratios, como podemos mostrar aquí arriba, que más o menos somos todos coherentes, al final no se puede globalizar cuánto consume una aireación y demás, pero sí queríamos mostrar que tenemos que ir más allá, no solo, como decía esta mañana mi Ángel Roland, pues, decir, oye, cuando promovamos una eficiencia energética no me hables solo de soplantes de levitación magnética y de ponerme luces LED, sino que hay una serie de equipos interconectados. Por ejemplo, en este caso hablamos de depuración, que era lo que bueno, por lo que queríamos presentaros, que también afectan directamente a esa serie de equipos y al final que todo tiene su impacto, ¿no? Entonces, bueno, parece que el número gordo del consumo de una depuradora es la parrilla de difusores, lo que es aireación. Tradicionalmente, bueno, aquí mostramos también, sí, se ve, ¿no? Bueno, pues como todo es el tema de la nueva evolución de soplantes de levitación que han salido, ya sea levitación magnética o levitación por aire, cómo hay que tener también en cuenta desde, también destacando lo que se decía esta mañana, desde el punto de vista de diseño, es decir, vamos a tratar de hacer las cosas bien desde el principio, y en aquellas que, como también se decía, por circunstancias no se ha podido adaptar o las condiciones o el escenario ha cambiado, ver qué podemos hacer. En ese objetivo, pues ahora sí, permitidme que hable de Silen, sí ha buscado un objetivo de tratar de mejorar, es decir, con un producto que mostraré a continuación, bueno, pues ha tratado de, para depuradores existentes en las cuales tenemos ciertas limitaciones, porque la instalación es la que es, o también no vamos a ponernos vamos a hacer una modificación coherente, ¿no?, con lo que queremos alcanzar, es también lo que comentaba esta mañana el compañero de Sulzer, es decir, oye, no vamos a poner un variador a todo sin tener una idea clara de, oye, esto se amortiza, no se amortiza, qué impacto tiene, qué impacto no tiene, ¿no? Y al final es lo que decíamos, en una depuración nacional vamos a tener nuestro gran caballo de batalla, que es el consumo de aireación, eso es opinable. También tenemos un sistema de, bueno, una instalación, nuestra parrilla de difusores y también una agitación. Queríamos también, pues eso, enfocar esta presentación no solo a nuestro sistema de aireación, sino también lo que decíamos, dar un punto más, que tengamos también el foco en otro tipo de equipos que, aunque tienen un menor impacto de este 50% que decíamos originalmente de aireación, pues la agitación siempre estamos, en base a la experiencia, corregidme por favor, que aquí estáis muchas personas de explotación, en torno a un 12%, 10% es lo que nosotros, del feedback que vamos teniendo de vosotros, etcétera, es lo que vamos o podemos cuantificar, ¿no? Entonces, unido todo eso de ver cómo podemos conseguir ahorros en un proceso de depuración, nuestra soplante, por supuesto, nuestra instalación, nuestro sistema de control, que cada vez hacemos controles más eficientes, incluso los propios usuarios finales hemos visto que desarrollan su software para ver, efectivamente, me ha sorprendido gratamente que se tenía en cuenta la variación del ratio energético horariamente, lo cual me parece realmente interesante, ¿no? Porque los fabricantes, desde el punto de vista, nos estamos focalizando fundamentalmente en lo que es el proceso, pero no realmente en lo que cuesta la energía. Por eso
me ha parecido realmente interesante y de verdad que yo particularmente pues, bueno, pues agradezco ese tipo de retroalimentación que también tenemos los fabricantes, ¿no? Y al final, bueno, pues podemos tener ese software, luego lo que es el diseño de la parrilla de hidratación, si puede tener su impacto. Desde aquí invitamos o impulsamos a, por favor, hacer especial hincapié no solo en las licitaciones a los costes de operación, sino, perdón, a los costes de adquisición de equipos, sino también en el impacto que tienen eso en el coste de operación. Luego, más adelante lo veremos, más o menos podemos cuantificar que pequeñas inversiones iniciales a la postre en usuarios finales, explotadores, etcétera, pues tiene un impacto importante y, bueno, y tiene su mejora en los costes de operación, que la verdad que en muchos casos es realmente no importante, sino realmente significativo, ¿no? Y luego también lo que decíamos, que el diseño de la agitación, que es, por así decirlo, yo creo en la depuración el gran olvidado, pues también se puede conseguir con diferentes criterios de diseño, pues al final un ahorro entre el 10-20% del 10-12 que está impactando, o sea, es decir, no conseguimos el 20% mejorando el sistema de aireación en el compendio global, ¿no? Sino lo que impacta la aireación, la agitación, disculparme, podríamos mejorar ese 10-20%, esa ratio de 10-20% con criterios o buenas bases de diseño o tratando de ver efectivamente cuál es el efecto que tiene la agitación, más allá de en un carrusel que seamos, a mí me encanta la palabra porque parece como muy romántica, lo del generador de corriente y demás, pero bueno, no deja de ser un agitador, ¿no? Entonces, este es el efecto global del que vamos ahora mismo a hablar un poquito en detalle cada uno, y lo que decía, me parece interesante hablar de la agitación, que es el gran olvidado, ¿no? Entonces, esta es el desglose que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de la agitación, luego muy someramente de aireación, porque creo que es muy recurrente esta conversación y hay muchos foros en los que hablamos, y efectivamente, bueno, pues hay formas y procesos de mejora, y al final, bueno, pues un poco también de suplantes de iteración. Silam sí hace ese esfuerzo en desarrollo, como veíamos anteriormente con Enrique, el tema de Concertor, veremos ahora con un agitador que ha desarrollado, y es un poco, al final, tampoco se lanza un producto sin haberlo testado suficientemente. El agitador que vamos a ver lleva 2 años en el mercado testándose y demás. Es ahora cuando se le quiere dar ese impulso, esa presentación pública, ¿no? Entonces, allí donde Silem no ha conseguido llegar con todo el portfolio que maneja a cubrir al final todas las necesidades de un cliente, pues llega a acuerdos locales o globales con distintos fabricantes. Eso es simplemente como introducción, porque las suplantes de aireación, bueno, pues también con ese objetivo de orientación hacia el cliente, Silem ha incluido 2 acuerdos, tanto de soplante de levitación magnética como levitación por aire, ¿no? Un poco para cubrir todo el espectro de necesidades que pudieran tener los clientes. Del tema de agitación voy a enfocarlo un poco más. Me encantaría disponer de más tiempo, Yago, ya sé que no es posible, pero bueno, simplemente para una puntualización, para que este hermano pobre, podríamos decirlo así, pues oye, pues lo valoremos también cuando tenemos un proyecto de licitación o cuando tenemos una instalación existente, porque creo que el producto que ha desarrollado Silem, siendo honesto, creo que es muy interesante para instalaciones existentes. Por eso la ponencia se llamaba mejoras en instalaciones existentes, porque tiene su cabida y al final con el menor impacto posible. Muchas veces nos focalizamos en tratar de meter una solución, pero claro, es que implementar una solución conlleva una serie de modificaciones, que incluso hay veces que es incluso de obra civil, que bueno, vamos a tratar de hacer eso, propuestas coherentes, desarrollar productos de forma coherente, para que se pueda implementar y al final tenga ese impacto medible, como decían anteriormente. O sea, de nada sirve que yo sobre una propuesta venga aquí a contar las maravillas de los productos si al final eso no es medible. Entonces, somos los primeros interesados en conseguir productos más eficientes, mejor desarrollados, pues bueno, para la satisfacción de todos, y que al final tengamos todos esas buenas referencias, o allí donde Silem pueda ser un referente, ¿no? Entonces, dentro del tipo de agitación, como vemos, hay diferentes objetivos dentro de la agitación, como podríamos decir, depósitos de mezcla. También tenemos que pensar en evitar corrientes potenciales o mantener todo
en un tanque en suspensión, incluso en los carruseles, lo que decíamos, esos aceleradores de corriente, o en un digestor que se pueda producir cierta estratificación para desestratificar, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus criterios de diseño, no valen los mismos criterios para todo, y por eso yo creo que es interesante en este punto, bueno, pues consultar fabricantes y ver en base a experiencias cuáles son esas recomendaciones. Como decía esta mañana el equipo de Aquaes, Miguel Ángel Roldán, y me ha alegrado que lo plantee. Es decir, de nada, como diría el anuncio, de nada sirve la potencia sin control, ¿no? De nada sirve tener un equipo muy eficiente sin control. Los fabricantes, y creo que es una tendencia común, aquí hay varios de ellos, al final no solo se centran en mejorar su equipo, sino que también cómo integrarlo en un proceso. Bueno, esto es un poco de lo que va la presentación, ¿no? De cuál es el impacto de mi equipo en el resto del proceso, porque al final la factura eléctrica es una, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo puede afectar mi agitación? Por ejemplo, en mi aireación, ¿no? En mi difusión de aire, ¿no? Pues tiene su impacto, ¿no? Y al final, pues todo entiendo que verlo globalmente, como os decía, no mirar solo el árbol, sino ver el bosque, pues al final tiene una componente de mucho mayor trascendencia que fijarnos únicamente en un equipo concreto, ¿no? Lo que decimos, bueno, por centrarlo un poco, cuando tenemos un carrusel, como pudiera ser en este caso, queremos hablar siempre, perdonad si en las presentaciones sale siempre mucho anglicismo, mucho acrónimo. Yo no soy amigo, pero al final, para los que podéis ser estudiosos, muchas veces metemos anglicismo para que, bueno, cuando hablan de ser tip velocity, etcétera, que saldrá aquí, bueno, pues que sepamos interpretarlo un poco, ¿no? Porque si no, siempre cuesta un poquito interpretar cuáles son los criterios y de diseño que plantean el distinto fabricante o a nivel global, ¿no? Entonces, al final, nosotros queremos focalizar e enfatizar en el empuje cuando hablamos de agitación. No pensemos que al final, bueno, por centrarle aquí un poco, tenemos una velocidad. Esta velocidad está tipificada, por ejemplo, para carruseles, para que la velocidad de sedimentación no tengamos sedimentación a lo largo de nuestro carrusel y tengamos esa velocidad constante en todo el canal, ¿no? Y al final esa velocidad es una función cuadrática del empuje, por lo tanto la velocidad tendrá un impacto importante en el empuje. Esta acá, que está a su vez, es como los rendimientos, ¿no? Te va aglutinando las diferentes pérdidas de carga que podamos tener en el diseño. Bueno, pues desde el propio tanque, desde dónde está ubicado el agitador, etcétera, ¿no? Hace al final un compendio de todos esos factores que afectan al final a nuestro empuje. Simplemente, continuando un poco lo que decíamos anteriormente, el tema del rendimiento. Al final nosotros lo que tenemos es el empuje que necesitamos de nuestro agitador. Nosotros no pensemos, queremos en ese aspecto romper la barrera, no pensemos en kilovatios. Son múltiples las peticiones, por ejemplo, la oferta que llegan hablando de kilovatios. Necesito un agitador de 3 kilovatios, de 4 kilovatios, de 5 kilovatios. Y al final siempre se traduce, vamos a sentarnos, vamos a entender tu problema, dime dónde lo vamos a instalar, qué es lo que necesitas, etcétera. Porque no solo o no todo es potencia cuando hablamos de agitación, ¿no? Pues al final vemos que el rendimiento... Aquí, perdón. Que el rendimiento, bueno, es función del empuje, que vemos. Esta n, para interpretarlo, hablamos de velocidad angular, ¿vale? Y esta d es el diámetro de pala. Podemos que en el empuje el factor de, bueno, cómo afecta cuadráticamente lo que es la velocidad angular y el diámetro de palas. A mayor diámetro de palas, obviamente, pues mayor empuje tendremos, ¿no? Pero por otro lado tenemos la potencia de nuestro motor, de lo que consumimos y que tiene una componente al cubo respecto a la velocidad angular y a la quinta sobre el diámetro, ¿no? Entonces, al final, tenemos que el rendimiento es función inversa, tanto la velocidad angular como el diámetro. ¿Qué ocurre? Pues que al final hay que encontrar una solución, un punto de equilibrio entre velocidad angular, a cuántas RPM se está girando nuestro agitador, con el diámetro de pala. ¿Qué ocurre? A mayor diámetro de pala tendremos mayor empuje, con lo cual nos estaría penalizando el rendimiento, pero es que vemos que realmente aquí tenemos una función cúbica que está afectando a nuestra potencia consumida, ¿no? Entonces siempre primará, siempre tendrá mejor impacto tratar, si hidráulicamente lo permite, de ir a velocidades inferiores con diámetro de pala lo más
amplio posible para no penalizar el rendimiento, pero que nos permita el empuje, que realmente nosotros es lo que necesitamos, porque nosotros definimos y lo veíamos a la panel de nivel en función de empuje. Yo lo que necesito es un empuje, yo no necesito unos kilovatios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso enfatiza un poco y muy someramente, pues que hablando de 6 kilovatios podemos tener en función del rendimiento del propio agitador que nos está facilitando o nos está entregando un empuje de 1000 newtons frente a 1500, ¿no? Entonces no estamos hablando de lo mismo, es un resultado absolutamente diferente como estábamos viendo. Lo que decíamos, bueno, pues vamos a calcular la velocidad requerida que requiere nuestro proceso, como decíamos anteriormente, 0,3 metros por segundo. Es un valor, por así decirlo, que pudiera estar como más estandarizado para eso, para no tener velocidad de sedimentación, ¿no? Y en función de la geometría, como decíamos anteriormente, en las transparencias previas, eso nos afecta en un factor K, en un factor de pérdida de carga y que siempre que nuestro variador produzca, es un poco como la vulgar, ¿no? Produzca un empuje superior al que nosotros requerimos. Y sobre todo, lo destaco aquí, la ubicación del agitador. De nada nos sirve dimensionar un agitador fenomenal, estupendo, si no está ubicado correctamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Como decíamos anteriormente, por retornar un poquito al objetivo de la ponencia, que era enlacear existentes. ¿Qué podemos hacer? No, pues cuando tenemos en un carrusel, sí es cierto que al final, haciendo una reflexión interna, ¿por qué no hablamos de empuje variable? ¿No? Es decir, si yo tengo un carrusel en el que podamos estar, incluso hablando de carruseles que puedan estar en zona facultativa con nuestra iteración en marcha parada, al final nuestro empuje no va a ser el mismo si nosotros tenemos en marcha la agitación, que nos creará un factor K, como decíamos anteriormente, cuando empujamos contra esa cortina que nos está provocando la burbuja fina, ¿no? Entonces, es cierto que no será el mismo empuje que yo requiera, y veremos luego el efecto que se produce cuando yo tengo la parrilla o cuando no la tengo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre durante los horariamente, ¿no? Nuestra curva de entrada de carga a la planta está variando y efectivamente yo voy a ajustar mi aireación porque tengo burdamente, o como decía anteriormente, no tengo un control avanzado, tengo una sonda de oxígeno disuelto, voy a ajustar mi aireación de mi parrilla, con lo cual mi agitación también puede variar. ¿Por qué voy a tener un agitador al 100% cuando no lo necesito? Pues al final es en ese sitio, en ese tipo de escenario cuando se produce que estamos perdiendo energía. Con menor o menor impacto, todo es evaluable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algo muy destacado, luego lo veremos en la siguiente, es el efecto que se produce, ¿no? cuando estamos en nuestro carrusel empujando a una determinada velocidad, lo que se denomina slip, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso hablando de velocidades relativas y absolutas, si nosotros no impulsamos a una velocidad determinada, imaginemos a una velocidad muy bajita, ¿qué ocurre? Que se nos produce una serie de recirculaciones que incluso nuestra burbuja en la aireación lo que provoca es que nuestro tiempo de extensión de la burbuja sea más corto, con lo cual la eficiencia de la agitación me está penalizando. Por eso decía, no nos focalicemos solo en la agitación como tal, sino que ver el impacto que tiene globalmente, ¿no? Y que también tiene un impacto en la agitación. Ahora lo veremos aquí, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, cuando nosotros empujamos, por así decirlo, con nuestra agitadora a una velocidad no lo suficiente, al final aquí se nos producen una serie de recirculaciones, tanto al principio como al final. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta propia recirculación arrastra a la propia burbuja que está deslocalizada en las primeras posiciones de la parrilla, y al final estas burbujas suben mucho más rápido por ese empuje, esa recirculación, que lo que fuera deseable, ¿no? Que lo que estamos pensando, 6 metros de columna de agua, etc. Total, que nuestra aireación se está viendo penalizada por no tener un empuje adecuado. Entonces, por eso hablamos siempre, pues al final, de garantizar unas velocidades que nos va a impactar en el resto de nuestro proceso, y sobre todo con el concepto que teníamos anteriormente. Tampoco vamos a ser excesivamente exigentes con la velocidad, con el empuje, si lo podemos ajustar, lo podemos adecuar en función de cómo varía mi entrada a la planta, ¿no? ¿Sí? Bueno, paso muy seguramente, esto es uno frente a otro, disculpadme porque si me gusta. En un SBR al final lo que tenemos también es que tenemos distintos niveles, por lo cual nuestra agitación también podría variar en función del empuje que pudiéramos nosotros necesitar. En un flujo pistón más o menos nos ocurre ciertamente lo mismo que veníamos comentando anteriormente en carruseles,
Y sobre todo queremos enfatizar eso, que también hay posibilidad de, en una agitación que la tenemos siempre a piñón, hablar y pensar en empuje variable, ¿no? Lo que decimos para esa estratificación dentro de un digestor. Y bueno, esta es la ISO con la que se prueban efectivamente el tema de agitadores, y sobre todo destacar eso, que no queremos pensar desde el punto de vista de optimización en kilovatio, sino en potencia o potencia específica, para al final ver la bondad del equipo que estamos instalando, ¿no? Estos son los tres tipos de agitadores que SILEM actualmente comercializa: los compactos, los banana y bueno, los intermedios, ¿no? Al final, haciendo un estudio interno y una reflexión, sí hemos visto que, como decíamos anteriormente en la transparencia previa de cómo variaba el rendimiento en función de la velocidad angular en las revoluciones, muy simple, se ve que un banana funciona mejor que un compacto. En distintos, o sea, no pensemos que, por ejemplo, para un flujo pistón en la zona anóxica voy a tener que meter un compacto sí o sí. Puede ser más eficiente meter un banana, que no estamos acostumbrados y siempre lo asociamos a carruseles. Y sobre todo, ¿en qué se ha enfocado el desarrollo actualmente de SILEM? Bueno, es un poco continuidad del Concertor. Tenemos este agitador que es de nueva generación, motores de magnetización permanente, etcétera, que venimos hablando todos tan recurrentemente, motores IO4 y demás, pero que integra un sistema de inteligencia muy similar al que integra Concertor. Lo tiene aquí en el propio cabezal del equipo, y al final el propio equipo tiene un variador con su propio controlador. ¿Qué significa? Lo que decíamos en edades existentes, que yo puedo sustituir un agitador, incluso hay kits de sustitución de agitadores de los diferentes fabricantes, y directamente instalarlo, solo con mi manguera de alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? No necesito modificar el cuadro eléctrico, nada, etcétera, porque ya lo tengo todo integrado. Un poco como comentaba el compañero previo de EP, ¿no? Fue, bueno, disculparme, que entre que voy pensando en el tiempo que me queda y demás, iba haciendo unas reflexiones, de que al final, si nosotros tenemos el tema de corrientes parasitarias y el efecto de las, bueno, del campo electromagnético se puede crear y que nos puede distorsionar las señales. Imaginemos que llevamos distintos tipos de sensores acoplados a la manguera. ¿Qué ocurre? Que el variador ya lo tengo dentro, yo solo tengo ya una manguera de alimentación, ¿no? Y luego, bueno, la manguera de control para ver efectivamente con esa interfaz, esa integración, para ver cómo está funcionando el equipo. Distintos tipos de soluciones de aireación. No me meto demasiado en ello porque esto es muy conocido por todos. Al final, ver cómo es más eficiente el tema de burbuja fina frente a burbuja gruesa o agitadores mecánicos, etcétera. No tengo tiempo. Y bueno, las diferentes tecnologías que se ofrecen, que bueno, aireadores mecánicos que tienen su aplicación, ciertamente. Y al final, bueno, cuando hablamos de depuradoras existentes, cuando estamos hablando de ese SOTE, cómo mejorar el SOTE, pues vemos que tenemos impacto o es función del tipo de difusor, de la sumergencia de los mismos, el caudal de aire por difusor y la densidad de difusores, ¿no? Pues bueno, como paso muy seguramente, porque además entrarán las presentaciones de cómo el impacto de burbuja fina frente a burbuja gruesa, disculpadme, cómo mejora el SOTE en función de la sumergencia, de la lámina de agua que nosotros tengamos, porque al final tenemos más tiempo de transferencia. Cómo al final resulta más interesante meter menos caudal de aire por difusor, porque lo que decíamos anteriormente del efecto slip que mencionábamos anteriormente, si metemos mucho caudal por difusor, al final lo que estamos creando es ese cierto empuje que nos va a ayudar a que nuestra burbuja suba más rápido, ¿no? Entonces también se nos producen ciertas retribuciones cuando no tenemos una distribución adecuada de agitadores, sobre todo a nuestra superficie de bioreactor, y que al final que es un coste o un impacto tan poco significativo, es decir, porque una parrilla de difusores, vamos a hablar de una parrilla de, como pudiera ser esta, de 1.500 euros, que en el caso siguiente pues estaríamos hablando de 3.200 euros. Estamos hablando de 1.400 euros de diferencia, que al final con lo que supone en los costes de operación para el operador y en la factura eléctrica, ¿no? Que al final es lo que nos mejora. Aquí, bueno, pues una serie de lo que estábamos viendo al final, cómo mejora para el mismo SOR, cómo mejora el SOTE y demás. ¿Qué es lo que hacemos en depuradores existentes? Pues tratar un poco lo que decíamos,
Sí estamos tratando de ver que al final tenemos muchísima base instalada. ¿Y qué ocurre con los equipos que ya hay? Por supuesto que vamos a enfatizar en las premisas de diseño para instalaciones nuevas, pero tenemos una base instalada muy importante que hay que mantener. Entonces al final dices, oye, tenemos depuradoras, como comentaba esta mañana la Agencia Catalana del Agua, muy importantes, de unos cables muy importantes, y al final tenemos una variedad de difusores que, bueno, que vamos a tratar de mantener en la medida de lo posible con equipos de limpieza, de soluciones de limpieza para tratar de, bueno, ver mejorar la membrana, ver cómo mejorar la eficiencia y la pérdida de carga a través de la membrana una vez esté limpia o esté sucia. Sí estamos, y me retomo esta vez porque veo que estamos bastante alineados con usuarios finales, al decir, hagamos auditorías, veamos dónde está la eficiencia, pero dejémonos asesorar por personas que tienen una cualificación que se le supone o que tienen una experiencia destacada o demostrable, ¿no? Nosotros en Silema al final somos una serie de tecnólogos que al fin y al cabo todos tenemos mucho que aportar en este tipo de auditorías, ¿no? Entonces es algo que realmente nosotros estamos tratando de ver, promocionar en aquellas instalaciones que, bueno, que así nos lo solicitan. ¿Cómo se puede mejorar la difusión? Casos concretos como la de Águila, cómo se mejoró al final y el impacto que tuvo en la mejora del SOTE, que al final, bueno, no me quiero extender, perdóname, un caso concreto y demás, sin soplantes, pues al final que hay distintos tipos de soplantes y lo que decíamos, no nos fijemos solo, bueno, es una comparativa de turbosoplantes, esta la que está aquí puesta es la de rodamientos, levitación, bueno, levitación por aire, disculparme, frente a soplantes de lobulares, igual y cómo impacta el rendimiento, no solo teniendo en cuenta, bueno, pues eso, desde el variador de frecuencia que también tiene un impacto y al final que hay que sumar toda esa serie de condicionantes. Incluso era muy destacable, bueno, la eficiencia de una turbo que al final no se ve afectada porque al final como no tiene rozamiento está levitando, no es como una lobular que al final tiene un cierto desgaste, como el rendimiento se mantiene o lo mantiene mejor que una soplante lobular, ¿no? Vemos como los diferentes tipos de carga, también esta mañana se comentaba de cómo se comportan las cargas bajas, etc. Pues vemos que para cargas por encima de un 60% un motor de alta eficiencia de manificación permanente tiene una curva, una eficiencia prácticamente constante, ¿no? Prácticamente plana. Comparativa con soplantes multietapa, de magnetización permanente, frente a magnetización por aire. Porque, bueno, pues al final, sí es cierto, nosotros tenemos las dos tecnologías que al final, bueno, pues te requiere un 0,1 una magnetización permanente por simplemente mantener el campo magnético para que pueda funcionar el equipo, ¿no? No es realmente muy significativo, por eso nosotros optamos por las dos tecnologías y un poco en función del cliente, pues ver cuál es la solución que mejor se adapta a sus necesidades, con la que se siente más confortable, ¿no? Y básicamente aquí se ha hablado un poquito de, bueno, de cómo tener en cuenta que cuando hablamos de una capacidad de solarización también tenemos pérdidas en la aspiración, en el propio sistema de refrigeración y etcétera. Y lo único que, bueno, lo que decíamos, la misma soplante si no está considerada con esa envolvente, bueno, pues tiene un rendimiento X y cuando la tenemos, que consideremos que todo al final son pérdidas y todo al final se traduce en la factura eléctrica. Bueno, los dos equipos que podemos ofrecer, sí es cierto que con la limitación por aire tenemos un rango más amplio de caudales, hablamos de 20.000 nanómetros por hora. Y otra cosa que me parece interesante y destacar es, disculpadme, estos son distintos tipos de configuración, el que permite separar la parte eléctrica de la parte mecánica. ¿Con ello qué podemos conseguir? Aquí. Que se puede extender hasta 15 metros, ¿no? Pero que al final, ¿qué ocurre? Que nosotros si tenemos problemas o necesitamos refrigerar la parte eléctrica, al final podemos tener problemas de sulfídrico dentro de la planta, etcétera, pues al final si lo pudiéramos separar solo tenemos que preparar una cabina o una zona determinada, ¿no? Con la suficiente, solo hay que ahí meter climatización o lo que fuera y no a toda la sala, ¿no? Eso es algo que realmente a mí me ha parecido particularmente interesante. Rangos y ya está. Y agradeceros el tiempo y la atención. Muchas gracias.